Hola, ¿qué tal? Espero que mi mensaje del sábado pasado desde la Huasteca les haya gustado. El mensaje que les tengo el día de hoy lo he titulado La piedra de Siquem. Y ahorita van a entender el motivo. Siquem era un lugar en la tierra de Israel donde sucedió algo impactante. Ahí llegó el pueblo de Israel cuando terminaron de tomar toda la tierra prometida. Ahí concluyó una etapa histórica de Israel que comenzó desde el nacimiento de Moisés hasta la toma de posesión de todas las tierras, de la tierra que Dios les había prometido. Y era ahí, en Siquem, que concluyó una etapa que quizá durara un siglo en la vida del pueblo de Israel. Cosas cruciales sucedieron. Aprovechando Josué ese momento donde él sabía que ya la gente, todo el pueblo de Israel ya se iba a ir a tomar posesión a sus tierras, él quiso aprovechar ese momento para decir dos cosas o dos enseñanzas. La primera de ellas era decirles: nuestro Dios cumplió su promesa. Recuerdan que hace muchos años Dios le prometió a Israel que nos daría una tierra donde fluye leche y miel, donde íbamos a vivir en ciudades que no íbamos a tener que construir, que ya estaban, donde había huertos que ya estaban, donde había sembradíos que ya se habían sembrado. Bueno, pues hoy aquí en Siquem estamos concluyendo que Dios es fiel, porque Él cumplió esa promesa. Y me imagino que todo el pueblo de Israel aplaudió. Si hubiera habido cohetes, hubieran lanzado cohetes, porque ahí se estaba concluyendo una etapa en la vida de Israel importante. Habían ya no solo entrado a la tierra prometida, sino ya habían tomado posesión de la tierra prometida. Pero Josué quiso compartirle otra cosa importante. Él sabía que todos ya se iban a ir a sus tierras, según sus tribus. Probablemente nunca más iba a volver a ver a muchos de ellos, con quienes pelearon muchas peleas y tuvieron muchas victorias. Entonces les dice que decidan a qué Dios van a servir. Josué estaba preocupado de que ahora que cada quien se iba a ir a su tierra, a quién iban a seguir. Y eso viene descrito en Josué 24, cuando les dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero entonces dijo algo bien bonito Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces ahí Josué les está diciendo: hoy van a tomar una decisión, si van a servir a los dioses de esta tierra que hemos poseído o al Dios de nuestros padres. Pero quiero que sepa que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo de Israel, cientos de miles, dijeron lo siguiente. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo de Israel tomó la decisión de que servirían a Jehová. Y entonces Josué les contestó. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. O sea que trajeron una gran piedra, la pusieron, y Josué les dijo: esta piedra, la que yo llamo la piedra de Siquem, va a ser testigo de la promesa que ustedes han hecho. Fíjense, ese día concluyó una historia increíble que comenzó desde antes de Moisés. Esa gente que ahí dijo que servirían a Jehová, esa es la gente, fíjense,
Moisés nació, porque estaban matando a los bebés. Moisés, la mamá lo puso en una canasta en el río Nilo. Lo rescató la hija de Faraón. Moisés fue criado como príncipe en la casa de Faraón. Tuvo que huir repentinamente. Ya huyendo, se casó. Un día se le presentó Dios en un arbusto ardiente que no se consumía. Y le dijo Dios, tú vas a ser el salvador de Israel, así que regresa a Egipto. Moisés regresa a Egipto, habla con Faraón. Faraón no lo deja ir. Entonces vienen las 10 plagas. Finalmente Faraón lo deja ir. Sale el pueblo de Israel, se topa con el Mar Rojo. Está el Mar Rojo delante y el ejército de Faraón, que ya se había arrepentido de soltarlos, venía detrás de ellos. Entonces Dios hace el milagro de abrir el Mar Rojo y pasa el pueblo de Israel en seco. Cuando termina de cruzar el último israelita, se cierran las aguas y acaban con el ejército de Egipto. Después cruzan el desierto, llegan al río Jordán para tomar la tierra prometida, pero mandan a los 2 espías. 10 espías no le creyeron la promesa a Dios de que les iba a dar una tierra prometida. Entonces Dios se enoja y ve que el pueblo no está preparado para creer en ese Dios poderoso y fiel, y los manda a vagar en el desierto por 40 años. En esos 40 años Dios todos los días les da de comer maná, todos los días por 40 años. Al terminar los 40 años regresan al río Jordán. Detiene las aguas del río Jordán Jehová, cruzan en seco, se enfrentan con la primera ciudad, que es Jericó. Por órdenes de Dios gritan y se caen los muros de Jericó, y de ahí en adelante siguen ciudad tras ciudad, y son alrededor de 35 ciudades que toman. Y todo eso concluye ese día en Siquem. Imagínense si tú hubieras vivido todo eso, el Mar Rojo, porque ahí en Siquem había niños que de niños salieron de Egipto, porque todos los adultos murieron en esos 40 años. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Pero hubo niños que vivieron esos 40 años. Otros nacieron durante los 40 años del desierto. De día los guiaba una nube, de noche una llama de fuego. O sea, esa gente había visto cosas impresionantes y por eso dijeron, nosotros serviremos a Jehová, porque habían visto cosas tremendas. Pero qué triste que ese día era una muestra total de ingratitud y se rompería una de las promesas más grandes hechas por el pueblo de Israel. Ellos habían juramentado delante de la piedra que servirían a Jehová. Y poco tiempo después dice la Biblia que Josué, ya de 110 años, murió. Dice en Jueces 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres. O sea, todos los adultos que vivieron todos esos milagros terminaron muriéndose. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de esa generación, que no ha habido otra que haya visto todo lo que vieron, se levantara una generación que ni siquiera habían oído, ni sabían las cosas que Dios? No supieron que lo del Mar Rojo, no supieron lo del maná, no supieron lo del río Jordán, no supieron de Jericó. No es posible. Yo pienso que puede haber 3 razones por las que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho. Porque toda esa gente que vivió esos milagros no recordaban. Ellos terminó la toma de posesión. Yo creo que terminando Josué de hablar, todos corrieron para tomar posesión de sus tierras y empezar ya a vivir en paz. Está bien que lo hicieran, pero se olvidaron de Jehová. Ya no recordaron todo.
Segundo, no repitieron nada. Y tercero, no enseñaron nada a sus hijos y a sus nietos. Y precisamente Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en frontales, como frontales entre tus ojos, y las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No lo hicieron, se olvidaron. Una generación que vivió cosas como ninguna otra generación, yo creo que en la humanidad, se olvidó de Dios, de repetir las cosas. Muy bien, vamos a concluir. Primera conclusión, se les olvidó la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Dios, a pesar de los anaseos y a pesar de todas las ciudades fortificadas, y que ellos eran un pueblo que había sido esclavo, no era guerrero, Dios les dio la tierra. Dios cumplió su promesa. A nosotros no se nos debe olvidar que tenemos un Dios cumplidor de promesas. En las buenas o en las malas, Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días, en los buenos y en los malos. Cuando tú estés en problemas, Dios está contigo. Porque Dios cumple sus promesas y Dios es fiel. Esa es la primera enseñanza que podemos sacar de esta historia. Que a pesar de todo lo que pasó y todas las rebeldías, Dios cumplió su promesa. Y debemos de recordar que tenemos un Dios fiel y cumplidor de promesas. Y segunda, yo estoy seguro que Dios ha hecho milagros en tu vida, pequeños y grandes. Un día yo les voy a platicar aquí las cosas que yo he vivido. Yo he vivido la fidelidad de Dios impresionante. Y no puedo parar de recordar todos los días, ni de repetir, ni de enseñar. Así que tú, como papá, como esposo, como hombre, tienes que estar recordando las pequeñas o grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que estar repitiéndolas a tu cónyuge, a tus hijos y a tus nietos, y tienes que estarles enseñando estas cosas. Que no se nos olvide, porque si no lo haces, se va a levantar una generación de tus hijos y de tus nietos que no oyeron de Dios ni de las grandes cosas que hizo Dios contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, porque tú eres un cumplidor de promesas. Y gracias, Señor, por las cosas grandes. Ayúdame a no olvidarlas, a que no queden en el olvido, que yo las esté repitiendo y proclamando, orgulloso, presumiendo del Dios grande y poderoso que tengo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Yo soy Mr. Schwartz y los espero en el mensaje de la próxima semana. Dios los bendiga.